Bienvenidos a la tercera cápsula de dibujo y composición. Hoy completaremos los elementos de configuración estudiando textura y tramado. Veremos la textura como elemento visual, los tipos de textura que existen y las funciones que cumple. El tramado en dibujo, técnicas específicas de tramado y cómo integrar todos los elementos. Comencemos. Recordemos que los cuatro elementos de configuración son tamaño, forma, textura y tramado. Ya estudiamos tamaño y forma. Hoy completaremos con textura y tramado, finalizando así los fundamentos del lenguaje visual. La textura es la calidad de la superficie de un objeto, cómo se siente o se ve, qué se sentirá al tacto. Sus características principales son que es una cualidad superficial del objeto. Puede ser real o simulada visualmente. Aporta riqueza visual significativa y genera interés sensorial. La textura es la dimensión táctil del lenguaje visual, aunque el dibujo generalmente la simulemos. Debemos distinguir entre textura visual y textura táctil. La textura táctil se percibe como la vista. Es una ilusión de textura. Es representación gráfica bidimensional. La textura táctil se puede tocar físicamente. Es textura real con relieve. Es material tridimensional que genera sensación física. En dibujo trabajamos principalmente con textura visual que simula la táctil. La textura visual, también llamada textura simulada, tiene características específicas. Es creada mediante técnicas de dibujo. Sugiere cualidad táctil sin tenerla. No tiene relieve real físico. Es un efecto puramente óptico. Ejemplos incluyen dibujar con lápiz sobre papel liso, simulando madera, piedra o tela. Todo es ilusión visual. La textura táctil, también llamada textura real, es diferente. Tiene relieve físico real. Se puede sentir al tocarla. Tiene tridimensionalidad real. Es inherente al material usado. Ejemplos incluyen usar papel rugoso, crear collage con materiales diversos o aplicar empastes gruesos de pintura. Las texturas se clasifican en naturales y artificiales. Las naturales incluyen madera, piedra, tierra, pieles animales, cortezas de árboles, agua y fuego. Texturas artificiales incluyen telas tejidas, metales, plásticos, vidrio y construcciones humanas. Las texturas naturales tienen características distintivas, son orgánicas y regulares en su formación, son únicas sin repetición exacta, son variadas incluso en el mismo material y envejecen naturalmente con el tiempo. Ejemplos incluyen vetas de madera que nunca se repiten idénticamente, grietas en piedra, ondas en agua y plumas de aves. Las texturas artificiales tienen características opuestas. Son geométricas o regulares por diseño. Son repetibles y uniformes en producción. Son controladas durante la manufactura y son consistentes en su apariencia. Ejemplos incluyen la trama regular de telas, superficies metálicas uniformes, ladrillos y azulejos. La textura cumple múltiples funciones en el lenguaje visual. Sirve para crear realismo en representaciones, generar interés visual sostenido, establecer contraste entre elementos, indicar materialidad de objetos, añadir profundidad a la imagen y comunicar sensaciones específicas. La textura enriquece profundamente el lenguaje visual. La textura aumenta significativamente la credibilidad del dibujo. Madera dibujada con vetas se ve real.
Metal con brillo apropiado resulta creíble. Tela con pliegues texturados es convincente. Sin textura apropiada, los objetos se ven planos y poco convincentes. La textura literalmente da dibujo a lo que es da vida a lo que es el dibujo. El contraste textual genera interés visual. Con contrastes efectivos se incluye suave versus rugoso, como piel contra corteza o agua contra piedra, y brillante versus mate, como metal contra madera o vidrio contra tela. El contraste textual genera dinamismo y mantiene la atención del espectador. La luz es fundamental para revelar la textura. La luz lateral acentúa el relieve, enfatiza la textura y crea sombras profundas que la hacen evidente. La luz frontal aplana la textura, minimiza el relieve y reduce el contraste, haciéndola menos visible. La dirección de la luz es clave para mostrar textura efectivamente. Pasemos ahora al tramado. El tramado es la técnica de crear tonos y texturas mediante líneas paralelas o cruzadas. También se llama hatching para líneas paralelas y cross-hatching para líneas cruzadas. El tramado simple o hatching usa líneas paralelas en una dirección. Se caracteriza por líneas paralelas entre sí, todas en la misma dirección. El espaciado entre líneas controla el tono y la dirección puede seguir o sugerir la forma. Líneas más cercanas producen tono más oscuro. Líneas más separadas producen tono más claro. El tramado cruzado o cross-hatching usa capas de líneas en diferentes direcciones. El proceso incluye una primera capa de líneas paralelas, una segunda capa en ángulo diferente y opcionalmente una tercera capa en otro ángulo. Mayor cantidad de capas cruzadas produce tono más oscuro. Este permite mayor rango tonal que el tramado simple. La direccionalidad del tramado es muy importante. Cuando las líneas siguen la forma del objeto, enfatizas un volumen de manera natural y orgánica. Cuando contrastan con la forma yendo en dirección diferente, crean tensión visual y efecto más estilizado. La elección de dirección es decisión consciente con efectos específicos. Existen varios tipos de tramado. Tramado paralelo usa líneas rectas uniformes, es técnico y controlado. El tramado de contornos sigue la forma del objeto, es orgánico y dinámico. El tramado aleatorio usa líneas variadas, este es expresivo y suelto. El puntillismo usa puntos en lugar de líneas, es delicado pero laborioso. El espaciado entre líneas controla directamente el valor tonal. Espaciado cercano de 1 a 2 milímetros produce tono oscuro, apropiado para zonas con mayor densidad visual. Espaciado medio de 3 a 5 milímetros produce tono medio útil para transiciones y equilibrado. Espaciado amplio de 5 milímetros o más produce tono claro para zonas de luz con efecto aéreo y sutil. Variar presión y grosor de líneas añade riqueza visual. Presión fuerte produce líneas oscuras y gruesas con mayor contraste, apropiadas para áreas de énfasis. Presión suave produce líneas claras y delgadas, con sutileza apropiadas para áreas delicadas. Esta variación genera riqueza visual significativamente. El tramado es fundamental para crear ilusiones tridimensionales. El proceso incluye identificar claramente la fuente de luz. Las zonas de luz reciben menos tramado, las zonas de sombra reciben más tramado y las transiciones deben ser graduales. Esta gradación de tramado es lo que crea la sensación de volumen. El tramado
También puede ser expresivo más allá de lo técnico. Tramado ordenado es preciso y controlado. Tramado gestual es suelto y energético, emocional y dinámico. El estilo de tramado elegido comunica la intención del artista. Textura y tramado. Estos dos trabajan juntos de manera complementaria. La textura define qué material es el objeto. El tramado define su volumen de forma tridimensional. Por ejemplo, la textura muestra las vetas de madera indicando el material. El tramado muestra el volumen del objeto de madera. Son complementarios, no redundantes. Existen errores comunes que debemos nosotros evitar. Tramado uniforme en toda la imagen resulta aburrido. Líneas completamente mecánicas sin variación carecen de vida. Sobretrabajar hasta oscurecer demasiado, ignorar la dirección de la forma e inconsistencia en la fuente de luz. La conciencia de estos errores ayuda a prevenirlos. Para dominar el tramado recomiendo estos ejercicios. Crear escalas de valores de claro a oscuro. Dibujar una esfera con tramado para practicar volumen. Representar diferentes texturas usando solo tramado. Dibujar un objeto complejo con luz direccionada clara y experimentar con diferentes estilos de tramado. El dominio del tramado requiere práctica constante y paciente. Ahora podemos integrar los 4 elementos de configuración. El tamaño establece jerarquía visual. La forma proporciona identidad. La textura indica materialidad. Y el tramado crea volumen. Un dibujo completo resulta de la integración consciente de estos 4 elementos fundamentales. Al dibujar debemos hacernos preguntas conscientes. Sobre la textura, ¿qué material es? ¿Este material es suave o rugoso, brillante o mate? Sobre el tramado, ¿dónde está la fuente de luz? ¿Qué tan oscuro necesito este tono? ¿Qué dirección de líneas es más apropiada? Estas deben ser decisiones conscientes e intencionales, no accidentales. Ahora, para concluir, recuerden estos puntos claves. La textura es la calidad superficial de un objeto. Puede ser visual o táctil. Existen texturas naturales que son orgánicas, irregulares, y artificiales que son regulares y controladas. La textura crea realismo, genera interés visual y establece contraste. El tramado crea tonos y volumen mediante líneas paralelas o cruzadas. El espaciado y la dirección del tramado controlan directamente el resultado visual. Y textura y tramado trabajan juntos de manera complementaria y no redundante. En la próxima cápsula comenzaremos el estudio de la composición. Veremos de composición y estudiaremos composición estática y dinámica. Gracias por su atención.